Iniciemos entendiendo la operación del motor de combustión interna y de las partes que lo integran. Un motor de combustión interna está compuesto por cigüeñal, árbol de levas, cilindro, pistón, un par de válvulas, admisión y escape por cada cilindro, una cadena, engranajes de sincronización y bandas de sincronización en algunos motores. El ciclo de admisión nos enseña cómo el combustible se introduce en el interior del cilindro. La válvula de admisión abre y permite la entrada de la mezcla aire-combustible cuando el pistón baja. El ciclo de compresión comprime la mezcla aire-combustible, manteniendo cerradas válvulas de admisión y de escape y el pistón alcanzando su punto muerto superior. De esta manera, la chispa de la bujía llega al cilindro y quema la mezcla comprimida, expulsando el pistón hacia el punto muerto inferior. El ciclo de escape nos enseña cómo la mezcla ya quemada es eliminada del cilindro. Abre la válvula de escape y el pistón sube para eliminar el combustible quemado. Realizando la prueba de desbalance de cilindro, necesitamos obtener un medidor de revoluciones por minuto o analizador, haciendo contacto en el negativo de la bobina de encendido. Esta prueba nos enseña si cada uno de los cilindros del motor trabaja correctamente. Desmontando el cable número 1 y observando el analizador, podemos obtener o observar nuestra caída de revoluciones por minuto. Esto nos indica de que el cilindro se encuentra trabajando correctamente. Luego procedemos a desmontar el cable del cilindro número 2 y en el analizador no obtenemos ninguna caída de RPM. Desmontado el cable del cilindro número 3, la caída de RPM se produce. Y por último, desconectado el cable del cilindro número 4, observamos el analizador que también produce revoluciones por minuto. De esta manera podemos nosotros asegurarnos cuál de los cilindros del motor trabajan y cuál de los cilindros no trabajan. En el caso del ejemplo, el cilindro número 2 no produjo caída de RPM. Eso significa que no se encuentra trabajando y por lo consiguiente requiere de otras pruebas preliminares. Primeramente, realicemos la prueba de voltaje necesario. Esto significa que si al cable o a la bujía del cilindro llega el alto voltaje para el encendido. Colocada una bujía adicional en el cable del cilindro que no trabajó, le damos arranque al motor o starter únicamente, colocándole en una parte metálica y observamos la descarga de alto voltaje. Ahora procedamos a desmontar el cable de alta tensión de la bobina para realizar la prueba de compresión. Esto con la finalidad de evitar que el motor encienda y colocarlo en una parte metálica en el motor. Asegurémonos de obtener la abertura total del plato del ahogador. Asimismo, el pedal del acelerador a fondo o bien el plato del estrangulador totalmente abierto en el carburador para obtener una medida correcta en la compresión. Desmontamos la bujía del cilindro que no produjo caída de RPM o, dicho de otra manera, no trabaja. Desmontada la bujía, utilizando un compresómetro y un control remoto, podemos llevar a cabo dicha prueba. Colocando el compresómetro en el orificio de la bujía en la cabeza de los cilindros y conectando el compresómetro en la terminal solenoide en el motor de arranque, podemos obtener las revoluciones por minuto del motor por sí solos. Una de las terminales conectada en el positivo, activando el control remoto, producimos o obtenemos las revoluciones del motor o el giro del cigüeñal en el motor. Como podemos observar, al poner en marcha el motor, podemos medir la compresión de los cilindros. Esto significa que qué tanta cantidad de compresión puede haber en el interior o qué tanto defecto se puede encontrar en él. Primeramente, podemos observar que la compresión es baja.
Entonces es necesario que nosotros realicemos otras pruebas adicionales más a ese cilindro para asegurarnos cuál es la causa del problema por la cual no trabaja este cilindro. Realicemos una prueba húmeda en la compresión para dar un diagnóstico más acertado acerca del por qué no trabaja el cilindro. Realizar la prueba húmeda significa en el mismo orificio de la bujía del cilindro que no trabaja, colocar aceite en su interior. Este aceite lo que hará es cubrir todas las fugas o desgastes que existan en el interior del cilindro para asegurarnos si el problema pueden ser anillos o válvulas. La cantidad aproximada que usted debe de colocar en el cilindro es menor, como la que acaba de mostrarse. Colocamos el compression gauge o compresómetro y podemos obtener un aumento en la compresión. Al aumentar la compresión significa que el problema son anillos. Si la compresión sigue siendo baja, entonces son válvulas flameadas o quemadas. Si dos cilindros juntos se encuentran bajos de compresión, entonces se debe al empaque de la cabeza quemado. Estas pruebas preliminares sirven para saber si hay necesidad de desarmar únicamente la cabeza de los cilindros o si es necesario realizar una reparación general en el motor. Llevamos a cabo el desarmado del motor, desmontando las cubiertas o tapadera de las válvulas. Procedemos a desmontar el múltiple de admisión. El múltiple de admisión lo podemos identificar en la parte superior en el carburador. Desmontado el múltiple de admisión, procedemos a desmontar los balancines. Los balancines son los encargados de abrir las válvulas de admisión y de escape. Las varillas de empuje que se encargan de activar al balancín por la acción que hace el lift o botador. Luego desmontamos los múltiples de escape utilizando spray penetrante para suavizar la salida de los tornillos. Desmontados los múltiples de escape, procedemos a desmontar la cabeza de los cilindros del motor. Generalmente se encuentra fitada a libras especificadas por el fabricante, por lo que se recomienda utilizar una herramienta fuerte para el desmontaje de estos tornillos. Procedemos a levantar la cabeza de los cilindros, en el caso de ser de 6 en B u 8 en B. Listo, tenemos el monobloc llevado a cabo desmontando la bomba de agua. La bomba de combustible generalmente se encuentra localizada delantera del motor. El tornillo de la polea del cigüeñal. La pista de las bandas. Y utilizando un extractor de poleas, procedemos a desmontar la polea del cigüeñal. Este aparato nos servirá el desmontaje de la polea correctamente. De lo contrario, se tendría que utilizar un martillo y golpeándola podemos extraerla. Como podemos observar, lentamente la va extrayendo del eje del cigüeñal. Luego procedemos a desmontar
la cubierta del cárter. Desmontando la cubierta del cárter, entramos directamente a desmontar la tapadera de la cadena del tiempo. La cadena de tiempo deberá de ser reemplazada siempre que se encuentre con un juego tan excesivo por el desgaste de los engranajes o de la propia cadena. Desmontamos la cadena y sus engranajes de cigüeñal y el engranaje del árbol de levas. La bomba del aceite, la cual se encargará de lubricar el motor. Al desmontar los pistones debemos de tomar en cuenta si las bielas y su tapadera cuentan con una marca, generalmente numérica, del 1 al 8 para motores de 8 cilindros. De lo contrario, tendríamos que nosotros llevar a cabo el marcado de bielas utilizando un punzón y un martillo para evitar introducir el pistón en el cilindro equivocado. Desmontamos la tapa de la biela y luego procedemos dándole golpes lentamente a los tornillos de la biela a desmontar cada uno de los pistones del cilindro del motor. Tomando en cuenta que los tornillos de la biela los rocen o topen con los muñones del cigüeñal para evitar que éste se raye. Luego extraemos los pistones, los cuales deberán de ser reemplazados siempre y cuando se rectifique el cilindro o los cilindros del motor. Luego desmontamos la cubierta de los metales de bancada, los cuales fijan al cigüeñal en el monobloc. Estos también deberán de ser marcados o cuentan con un número en cada una de sus tapas del frente hacia atrás. Y luego el cigüeñal, el árbol de levas, el encargado de abrir las válvulas de admisión y de escape por la acción que se ejerce sobre los levantaválvulas. Los levantaválvulas o lifter de los motores en B, 6 y 8 son de tipo hidráulico y para los motores 4 cilindros de tipo mecánico. Desmontamos el seguro del árbol de levas, el cual evita que éste salga del monobloc, y procedemos a extraerlo del monobloc. Extraídas las componentes, ahora tendremos que enviar las componentes a una rectificadora. Esto significa enviar el monobloc, el cigüeñal y el árbol de levas a una reconstructora para, lógico, ser reconstruidas. Las componentes, como el monobloc, deberá ser cortado o rectificado. Cuando el motor no ha sido desarmado anteriormente, la medida es estándar, pero cuando se hace la primera rectificación, el desgaste que produjo el pistón en el cilindro requiere de que se corte a una mayor medida. Cuando no hay necesidad de llevar al machine shop el monobloc, se puede utilizar un descristalizador de cilindros para eliminar el brillo o la ceja o pestaña que haya en cada uno de los cilindros. Utilizando un taladro y un descristalizador, asegúrese de lubricar con aceite penetrantes al cilindro para que éste no se raye. Luego, utilizando un limpiador de anillos,
cada una de las ranuras del pistón, las cuales generalmente son 3 para cada uno de los anillos, con presión superior, con presión inferior y con presión de aceite. Procedemos a descarbonizarlo a la hora de colocar los anillos nuevos. Luego procedemos a lubricar los metales de bancada, los cuales también ya son sobre medida, debido a que el cigüeñal, al ser rectificado, también los metales fueron alterados. Los metales deberán de ser lubricados con aceite del mismo motor o con grasa. Cuando nosotros colocamos el cigüeñal, evitar que estos se rayen. Montamos el cigüeñal asentándolo en cada uno de los metales de bancada en el monobloc y luego procedemos a realizar una de las pruebas que nos dará a conocer si el cigüeñal fue bien rectificado. Las especificaciones de torque o apriete nos dan a conocer con cuántas libras serán apretados cada uno de los tornillos en el motor. En el manual de especificación podemos observar el año del motor del cual se está reconstruyendo, el número de cilindros y cuánto es la calibración. El Plastigauge será utilizado para saber cuánta lubricación permitirá el cigüeñal con los metales de biela y de bancada. ¿Cómo llevar a cabo esta prueba? Utilizando Plastigauge, lo colocamos en los muñones del cigüeñal, principalmente el de bancada. Colocado el Plastigauge, montamos la tapa y utilizando un torquímetro le damos la medida que el manual haya especificado para el motor que se reconstruye. El torquímetro nos dará a conocer por medio de un sonido cuando éste alcanzó los tornillos el apriete especificado. Colocamos la cubierta de los metales de bancada y lo procedemos a apretar las libras que nos haya dicho el manual. Apretados los tornillos a lo especificado en cada uno de los metales de bancada, desmontamos la cubierta nuevamente para poder asegurarnos o saber si la lubricación en esos metales será la correcta. ¿Cómo saberlo? En el manual de especificación se da a conocer con cuánta luz o cuánta separación permite entre los metales y el cigüeñal. Pero para generalizar, vamos a mencionar de 1 a 3 milésimas entre los metales de biela, así como los metales de bancada. Nosotros, por medio de la regla del Plastigauge, podemos saber cuánto fue comprimido o saber cuánto aceite se permitirá en el metal de bancada. La regla del Plastigauge la comparamos con la cinta plástica que fue comprimida y de esa manera podemos comparar y saber cuánta aceite o cuánta separación haya entre el metal y el muñón del cigüeñal. De 1 a 3 milésimas será el ajuste correcto para los motores de gasolina en general. Luego procedemos a lubricar cada uno de los muñones utilizando aceite o grasa. Montamos nuevamente las cubiertas de los metales de bancada y procedemos a darle el apriete que el manual especifica con el torquímetro. De no salir correcta la prueba de Plastigauge, deberá enviarse nuevamente el cigüeñal a la reconstructora. Eso significa que no hay la suficiente
o el suficiente espacio para que se lubriquen los metales de bancada o los metales de biela. Entonces se corre el riesgo de que el motor no lubrique o no alcance a lubricarse los metales y nuevamente el motor pueda desbielarse. En la cubierta o tapa del metal de bancada trasera también se encuentra colocado el sello de aceite, el cual deberá de reemplazarse cada vez que es desmontado el cigüeñal. Cuando el aceite es expulsado en medio de la transmisión y el motor, significa que este sello se encuentra defectuoso. Luego procedemos a torquearlo a lo especificado por el manual, iniciando del metal o tapa que se encuentra en medio, ya que el cigüeñal se encuentra fijo o sostenido por 5 metales de bancada, iniciando el de en medio hacia las orillas. Esta es la secuencia de apriete que el manual recomienda o el fabricante recomienda para que el cigüeñal asiente lo más uniformemente posible. Luego procedemos a darle giro o vuelta al cigüeñal para asegurarnos que se encuentra libre y no hay problemas mayores en el apriete. Los anillos colocados en los pistones debemos de tomar en cuenta algunas observaciones. El anillo que se encuentra en la parte baja del pistón, o sea el de compresión de aceite, está compuesto por 3 anillos, 2 metálicos y uno de resorte, tipo de resorte, el cual es el encargado de lubricar de aceite al cilindro del motor. Cuando el pistón viaja de punto muerto superior a punto muerto inferior, el raspado del anillo de aceite se encargará de lubricar al cilindro. Si este anillo se encuentra defectuoso, lo más probable es que el cilindro se raye o bien la compresión se fugue. Las marcas que aparecen en los anillos de compresión superior e inferior significan, o estos puntos significan, que deberán de ser colocados con los puntos indicando o señalando la parte superior del pistón. Luego, lubricándolos con aceite antes de ser colocados en el cilindro, procedemos a comprimirlos, pero antes asegúrese que los anillos de compresión superior y de compresión inferior queden desalineados, o sea, dejando el entrehierro en un extremo y el otro anillo en el lado opuesto. Ya repartidos los anillos en el pistón, utilizando un compresor de anillos, lo colocamos en los pistones para comprimir el anillo y así poderlo colocar en el interior del cilindro. Apretamos el compresor para comprimir los anillos y colocado en cada uno de sus cilindros, lubricamos los metales de biela. Estos metales de biela pueden ser lubricados de igual manera, con aceite o con grasa. En los pernos de la biela podrán colocarse también unos cauchos para evitar que el cilindro se raye a la hora de entrar en él.
Pero si se toma la precaución necesaria, no hay necesidad de estos protectores. Cada uno de los pistones cuenta con una marca en la parte superior, o sea, en la cabeza. Esta marca indica que el pistón debe quedar señalando al frente en el motor. Las marcas generalmente son identificadas por unos asteriscos o algunas flechas o algún punto que indica que esa parte debe de ir hacia el frente. Luego, con el cabo de un martillo o un pedazo de madera, hacemos contacto al pistón lentamente. Nunca hagamos presión o más de la necesaria en el pistón, porque eso puede producir la quiebra de los anillos. Luego, lentamente bajamos al pistón, teniendo en cuenta de que los vástagos o pernos de la biela no rocen o rayen al muñón del cigüeñal. La prueba de Plastigauge también es necesaria realizarla en los metales de biela. En el manual de especificación, en las características de apriete, nos dan a conocer con cuántas libras se deben de apretar también las tuercas de los metales de biela. Torqueados los metales de biela, debemos de desmontar las tapas o cubiertas para asegurarnos si va a haber una buena lubricación en el metal. De no ser así, también el cigüeñal deberá de regresar a la reconstructora para ser nuevamente rectificado. El grosor del Plastigauge nos está indicando una milésima, el cual también se hizo saber que era de 1 a 3 en general. Si al introducir los pistones obtenemos resistencia en el pistón al entrar, mejor será desmontarlo y asegurarnos del porqué. De lo contrario, los anillos podrían quebrarse y la compresión en ese cilindro podría afectarse. Lubricado los metales de biela, tomando en cuenta las marcas que se hicieron antes de desarmarlo, usted debe de asegurarse que cada tapa y cada biela coincida con su número o con los puntos que usted le marcó al ser desmontados. Nunca introduzca un pistón que va localizado en el cilindro número 1 en otro cilindro que no sea el número 1. El desgaste que hay en cada uno de los cilindros, al no hacerse la rectificación en el cilindro, requiere la pérdida de compresión mayor. Esta fuga de compresión se puede eliminar tomando en cuenta estas sugerencias. Luego montamos el árbol de levas, el cual fijo con un seguro que evita que el árbol de levas pueda salirse del monobloc. Ya montado el árbol de levas y el cigüeñal y sus pistones en el monobloc, tenemos que tomar en cuenta que el pistón número 1 se encuentre punto muerto superior. Al quedar punto muerto superior, ya está lista la sincronización del cigüeñal y lo mismo tenemos que hacer con el árbol de levas. Las marcas que aparecen o puntos que aparecen en los engranajes de árbol de levas y del cigüeñal deberán quedar coincidiendo o alineadas
De esta manera se produce la sincronización del motor. Y como analizamos anteriormente, los 4 ciclos de operación, todo depende de la sincronización del motor. Si la sincronización o la cadena y sus engranajes tuvieran problemas, entonces automáticamente se pierde el ciclaje, admisión, compresión, fuerza y escape. El tornillo que fija al engranaje del árbol de levas, en algunos motores también fija o sostiene a un tornillo excéntrico, el cual hace operar a la bomba de combustible. A la hora de que gira este árbol de levas, se produce el accionamiento de la pata de la bomba y de esa manera el suministro de combustible al carburador. El sello de aceite de la tapadera de la cadena deberá ser reemplazado y evitar fugas por la polea del cigüeñal. Los empaques deberán de ser pegados en cada una de las componentes del motor. Utilizando silicón, pegamos los empaques y evitamos fugas de aceite o, en este caso, que el agua se haga contacto con el aceite o viceversa. Luego, pegando el empaque del cárter en el monobloc, así como sus colillas de aceite en cada uno de sus extremos, procedemos entonces a montar el cárter o cubierta del cigüeñal. Se recomienda a la hora de apretar dichos tornillos que no se excedan de presión debido a que el empaque, por ser de corcho, puede romperse y producir una fuga de aceite mayor. La bomba del aceite fija en el bloc por medio de 2 tornillos y una varilla hexagonal que hace contacto directamente con el distribuidor. En la parte inferior del motor, el trabajo ya se ha realizado. Ahora debemos de llevar a cabo el trabajo en la parte superior de la cabeza de los cilindros. Los empaques de las cabezas no requieren de lubricación o de pegamento alguno. En el caso de que no se detengan en el monobloc, lo que podrá usted utilizar sería grasa y no ningún pegamento. Las cabezas de los cilindros, también rectificadas en el machine shop o reconstructora de motores, para que produzcan un cierre correctamente en las válvulas de admisión y de escape. Asimismo, se llevó a cabo un cepillado en la parte inferior de la cabeza para evitar que se queme el empaque de la cabeza por alguna dobladura existente. En los casos de contaminación de agua con el aceite del motor, se debe en gran número a las cabezas de los cilindros dobladas. Las cabezas de los cilindros también requieren de una secuencia de apretado. Eso también lo da a conocer el manual de especificación. La secuencia significa el orden que usted debe de emplear
para apretar los tornillos que detienen la cabeza en el monobloc. Como podemos observar, esta secuencia de apretado siempre se lleva a cabo del centro hacia las orillas, para evitar que un mal asentado de la cabeza permita la fuga de compresión, el paso de aceite de los cilindros o el paso de aceite al agua. Las gráficas que aparecen en los manuales de especificación, igual que en diseño de la cabeza de los cilindros, se encuentran numerados para que usted fácilmente pueda saber cuál es el tornillo que sigue de apretar. Montada la cabeza de los cilindros en el monobloc, procedemos a lubricar los lifter o levantabálvulas. Los levantabálvulas serán los encargados de activar a los balancines por medio de una varilla de empuje. Estos botadores son accionados por las levas en el árbol de levas y según el ciclaje en el motor se produce la entrada del combustible, la compresión del combustible, la quema del combustible y la expulsión del combustible. Las varillas de empuje, generalmente de dos tipos, perforadas y selladas. En el caso de ser perforadas, cuentan con un orificio en medio, el cual tendrá que asegurarse que se encuentre libre para que se produzca una perfecta lubricación en los balancines. Los balancines generalmente se encuentran sostenidos en las cabezas de los cilindros por medio de una tuerca o tornillo. Cuando este está fijo por medio de un tornillo, no requiere de ajustes posteriores, pero cuando está fijo por medio de una tuerca, se recomienda apretarlas hasta eliminar el sonido del balancín hasta que éste se ponga en marcha y luego apretarlas hasta eliminar el sonido del balancín. Luego procedemos a colocar las colillas de hule en cada uno de los extremos del monobloc para el asentado del múltiple de admisión. Estos empaques de hule y de asbesto se recomiendan pegarse para evitar que el aceite salga del motor o bien también pueda producir la contaminación del agua con el aceite del motor y no exclusivamente problema de cabeza. Montados los empaques en la cabeza de los cilindros y en el monobloc, procedemos a asentar el múltiple de admisión. El múltiple de admisión, de igual manera que la cabeza de los cilindros, requiere de una secuencia de apretado. Asimismo, en el manual nos dará a conocer las libras de este apretado. Los números nos indican cuál tornillo deberá ser apretado primero y cuál deberá ser apretado después.
De esta manera estamos produciendo un asentado parejo en el múltiple de admisión. Se recomienda reemplazar la bomba de agua para que el sistema de enfriamiento opere satisfactoriamente. Si es necesario, reemplace también la bomba de combustible. Ya armado el motor, ahora colocamos la polea del cigüeñal. Teniendo en cuenta que la marca del tiempo quede en 0. La pista de las bandas, el tornillo de la polea del cigüeñal, el cual también deberá de ser torqueado a las libras especificadas por el manual. Asegúrese de reemplazar el bulbo del aceite. Los empaques al múltiple de escape para evitar soplidos y las tapaderas de las válvulas de los respectivos empaques. Recuerde que fácilmente usted puede llevar a cabo la práctica en su motor, teniendo en cuenta las técnicas y sugerencias que se le han dado. Si usted tiene alguna duda al respecto,